Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Elisa Favaro Carvajal, socióloga y profesora de filosofía, activista del equipo de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Madrid, y estoy aquí porque la Fundación Felipe González me ha hecho el honor de invitarme para compartir con vosotras y vosotros una serie de reflexiones sobre qué ha pasado con las mujeres y qué está pasando con las mujeres durante esta pandemia y el periodo posterior que estamos enfrentando ahora. Está dentro del programa, como sabéis, de ideas para cortar la distancia. Y yo pensaba, pues la primera idea por la cual estoy aquí y me han invitado es para cortar la distancia que existe entre el disfrute pleno de los derechos de las mujeres y de los hombres. Esa es la distancia que no solo queremos acortar, queremos anular. Entonces, ¿tiene sentido que nos hagamos esta pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con las mujeres? Pues por supuesto. ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres sufren una múltiple discriminación. En cualquier situación que podamos imaginar, económica, social, cultural, derechos civiles, políticos, debemos analizar qué ocurre con las mujeres. Porque sabemos que a las múltiples discriminaciones las mujeres van a añadir la discriminación por el hecho de serlo, la discriminación de género, que amplifica y consolida todas las otras discriminaciones. Por eso tenemos que analizar, colocarnos las gafas de género y analizar qué ocurre con las mujeres. Para esto hay que hacer un ejercicio que las filósofas feministas nos gusta llamar dentro de la filosofía de la sospecha. Es decir, espíritu crítico para desvelar lo que está oculto, lo que el sistema oculta, lo que una ideología dominante puede decir, todo está bien, pero cuando ponemos las gafas de género e investigamos, vemos que hay vulneraciones repetidas y estructurales de los derechos humanos de las mujeres. Analicemos, pues, la trampa del género, y aquí tomo prestada esta metáfora maravillosa en su riqueza expresiva, en su riqueza conceptual, también la imagen que nos da, ¿verdad? Es un informe muy importante, tremendo, donde se analiza las relaciones entre ser mujer, sufrir violencia y pobreza. Como veis, podemos pensar en el confinamiento que ha pasado esta señora, cómo ha podido organizar su hogar y las tensiones que se pueden haber producido. La trampa del género. Vamos a preguntarnos cuáles son las trampas de género que debemos desvelar en esta crisis. En primer lugar, el cuidado. La conclusión va a ser, la adelanto, hay que cuidar a quienes nos cuidan, porque no hay derecho que ocurra lo que ha ocurrido. Durante la crisis, cuando las víctimas aumentaban de número y cada vez estábamos más angustiadas y nos preguntábamos, ¿pero quiénes nos cuidan? ¿Quiénes se ponen en primera línea entre este bichito maligno y nosotras y nosotros? ¿Quién es este personal sanitario? ¿Son unos ángeles? ¿O más bien heroínas y héroes que habían pasado más bien invisibles para el sistema y ahora se han hecho muy visibles? ¿Por qué? Pues porque la tarea de los cuidados a nivel general e integral es una tarea que ha correspondido a las mujeres, dentro de los hogares o en el sector público, pero es una tarea feminizada. En el mundo, el 70% del personal sanitario son mujeres. En España, el 66%. Y cambia según el sector. Podemos ir a más del 80% en enfermería, más del 90% en auxiliares de enfermería o un 51-55% en atención primaria. Pero es un sector feminizado. ¿Y qué ha ocurrido? Pues no se lo ha protegido lo suficiente, porque sabemos que en España el 20% del personal sanitario se ha contagiado y dentro del personal sanitario el 76% son mujeres. ¿Por qué se han contagiado más? Porque el porcentaje de mujeres contagiadas es mayor que el porcentaje de mujeres en el sector. ¿Por qué? Pues porque los trabajos que desempeñan las mujeres exigen una cercanía mayor con el paciente y por eso han estado en primera línea de riesgo. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿habría ocurrido esto? ¿Habría ocurrido si el sector no estuviese feminizado, que no hemos protegido a lo que nos protegen? Yo creo que efectivamente aquí ha funcionado esa injusticia estructural, que lo único que ha hecho la crisis es agravarla, pero que ya existía.
Por lo tanto, lo primero que nos debemos plantear es que debemos cuidar a las y los que nos cuidan. Esto es de justicia y también de extrema necesidad social. Pero también tenemos más sectores feminizados que han sido fundamentales en los cuidados. Por ejemplo, el personal de limpieza. Tuvo que llegar este bichito para que todo el Congreso unánimemente aplaudiese a Valentina y le pusiéramos cara a esa tarea fundamental. Pero es que un quirófano que no se limpia minuciosamente no se pone en riesgo el éxito de la operación más compleja. También sabemos por estudios que las personas con las cuales se sinceran más los pacientes son con el personal de limpieza, con las mayoritariamente mujeres, como bien sabéis. Por lo tanto, no solo son indispensables y hacen una tarea fundamental que no es reconocida socialmente, sino que además, mira por dónde, son las mejores psicólogas, cosa que no nos debe extrañar, porque las mujeres, como yo digo, somos como las aulas de usos múltiples, estamos siempre a multitareas. Bueno, me han pedido unos minutitos pocos y voy a tener que ir un poquito rápido. Esto era respecto a los cuidados. En conclusión, no queremos ángeles ni heroínas. Queremos un personal sanitario valorado socialmente en condiciones dignas de trabajo, porque lo otro es caer una vez más en la trampa del género, en esa injusticia ancestral. Además, también las mujeres que desempeñan estas tareas han hecho la ya tradicional doble jornada, pues cuando volvían a su casa también tenían que realizar esas tareas de cuidado, esas tareas de organización del hogar que eran fundamentales en una situación de confinamiento. Y las niñas, me pregunto qué ha pasado con las niñas. ¿Han funcionado los micromachismos del tipo, bueno, como hay que poner la mesa, pues que la ponga la niña que lo hace tan bien y el niño que siga haciendo sus operaciones de matemáticas? O sea, tenemos que aplicar la filosofía de la sospecha para siempre averiguar dónde se está produciendo una injusticia que sabemos que se produce con las mujeres y las niñas solamente por el hecho de serlo. La vejez también está feminizada y no hace falta que os recuerde el horror que han sido lo que ha ocurrido en las residencias de mayores. Pero hay otro problema fundamental que ha ocurrido también, es el tema de la violencia contra las mujeres. Naciones Unidas alertó desde el principio que se iba a agravar este problema, que las mujeres iban a quedar aisladas con su maltratador, que no iban a poder denunciar. Por lo tanto, se pusieron una serie de medidas y algunas estadísticas pueden ocultar el problema de la violencia porque parece que ha habido menos asesinatos. Uno es una barbaridad, pero ha habido estadísticamente menos que en otras situaciones. ¿Por qué? Pues porque la violencia es un mecanismo reactivo del maltratador para impedir que la mujer se libere. Si la mujer se somete, pues entonces esa violencia cesa de manera de llegar a la muerte, pero no de seguir humillando y de seguir haciendo que la mujer pase por una pesadilla de todo tipo de humillaciones. Bien, por eso en España sabemos que en determinados periodos de confinamiento aumentó un 20% y llegó hasta un 60% en determinados periodos las llamadas a los teléfonos de atención a las víctimas. Pero hay otro tipo de violencia contra las mujeres, por ejemplo la que se ejerce contra al menos 4 millones de niñas al año, que es la mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina que muchas veces es seguida por un matrimonio forzado, que no se le puede llamar matrimonio desde el punto de vista jurídico y moral, puesto que es un atentado contra los derechos de las niñas, pero esto ocurre. ¿Y qué ocurre en determinados países como Kenia, que está prohibido por la ley, pero se sigue practicando? Pues que se organizan escuelas, algunos lo llaman escuelas de la esperanza, para que las niñas estén internas y protegerlas y darles un futuro con toda la plenitud de sus derechos. En el confinamiento estas niñas estaban en peligro. Por eso tengo, por ejemplo, el testimonio de un jefe masái que logró que algunas niñas pudiesen quedarse negociando con las autoridades en estas escuelas. Pero bien, los hogares son muy variados. Pueden ser hogares estupendos, un ático con una gran terraza en el centro de Madrid, o pueden ser infraviviendas de cartón, de lata, pueden ser campos de refugiados, de refugiadas, que sabemos que los campos de refugiadas, pues las niñas incrementa también el número de matrimonios, de matrimonios forzados de menores, donde se producen violaciones, centros de internamiento temporal de inmigrantes, que también sabemos que las mujeres han sufrido violencia sexual,
Por lo tanto, tenemos que ver la variedad de las situaciones de las mujeres y me llevaría al siguiente apartado, que es las mujeres en situación de vulnerabilidad. Las mujeres no somos vulnerables por ser mujeres. Hemos demostrado nuestra capacidad de resistencia a lo largo de la historia, pero sí que el sistema patriarcal nos coloca en situaciones de vulnerabilidad. Por eso tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones, también las víctimas de trata y de explotación sexual, lo que he dicho antes, pues campos de refugiados, solicitantes de asilo, migrantes en situación irregular, que a su vez pueden estar empleadas en el hogar, que también son situaciones mayoritariamente de mujeres con una gran precariedad laboral, y además víctimas de violencia de género que al estar en situación irregular probablemente no denuncien, con lo cual la situación de vulnerabilidad se acrecienta. Muchas, como veis, trampas del género. Pero además, y ya vamos por 10 minutos, o sea que tengo que resumir, pues quería hacer un homenaje a todas las mujeres que han defendido los derechos de las mujeres y de los hombres. Tenemos un caso en Amnistía Internacional que podéis firmar, que es una abogada iraní que se llama Nasrin Sotoudeh. Nasrin está en la cárcel por defender los derechos de las mujeres, solo por el ejercicio de sus derechos, por lo tanto es una presa de conciencia, porque está solamente por su libertad de pensamiento, su libertad de opinión, para haber hecho uso de esos derechos, y por lo tanto, condenada a 38 años y 148 latigazos, pedimos su liberación inmediata e incondicional, como hace Amnistía Internacional con todos los presos y presas de conciencia. El último apartado que quería compartir es otra pregunta. Pero hay mujeres que no tienen estos problemas. Mujeres empoderadas, mujeres que ya han llegado al éxito profesional, mujeres científicas que publican. Pues miren por dónde, durante el confinamiento, varios editores de revistas científicas han dicho, las mujeres han dejado de publicar, las mujeres han desaparecido, ya no se la cita, ya no se la tiene en cuenta. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que las mujeres, una vez más, estamos haciendo doble, triple, cuádruple o quíntuple jornada. Porque además de ser una gran científica que tengo que publicar, pues tengo que organizar mi hogar, cuidar a los mayores a mi cargo, ser maestra de mis hijos, profesora de bachillerato a lo mejor, y además mediadora de los conflictos, por muy bueno que sea el hogar, la situación de confinamiento crea pues muchas tensiones. Bueno, como conclusión, ¿podremos llegar hacia una nueva humanidad donde todas las personas, todas las mujeres disfruten plenamente de sus derechos? Eso es lo que deseamos. Contamos con los varones que estén dispuestos a asumir esta tarea, que ya lo han hecho muchos a lo largo de la historia, la corresponsabilidad, el reconocimiento social de las tareas de cuidado y todas las tareas que han desempeñado las mujeres. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.